Digamos que conozco desde hace muchos años la realidad escolar y educativa de Cataluña porque sí, llevaba ya antes de instalarme aquí unos años viniendo cada verano para dar cursos en la Escuela de Verano de Rosa Sensat y lo que me ha gustado y lo que me ha interesado mucho de la realidad educativa de Cataluña es la dinamicidad. Es decir, he encontrado un contexto donde hay ganas, hay deseos hacia el cambio, hacia la innovación de las prácticas educativas. Y bueno, yo también quisiera dar un paso más en mi vida y ahora estoy aquí, trabajando como formador y asesor educativo. Bueno, te digo, la realidad es muy compleja porque de un lado hay muchas escuelas tradicionales que aún están en un punto que se parece a lo que era hace 20 años, 30 años y no sé qué. Y al mismo tiempo hay muchísimas realidades que están intentando cambiarlo todo, están intentando innovar sus prácticas educativas, su modelo, sus experiencias. Y creo que esto es posible porque aquí, queriendo, hay posibilidades de construir proyectos educativos innovadores. ¿Por qué? Digamos, las normas te lo permiten. Y creo que esto es un valor que se tendría que aprovechar mucho más. Es decir, Cataluña es una realidad amplia donde hay muchas posibilidades y creo que sí, que es muy importante. Protagonista quiere decir ser el motor de tu propio aprendizaje, partiendo de una realidad que es el niño encuentra el mundo, la realidad, los demás, fenómenos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Lo que hace es intentar interpretarlos, comprenderlos, para construir sí mismo, pero también su conocimiento, sus aprendizajes y cuál es el papel de todos los que viven una relación educativa con un niño que aprende de esas maneras, apoyar, permitir, favorecer que de verdad ese niño pueda ser protagonista de sus procesos de aprendizaje y conocimiento. Y esto vale tanto para el ámbito de la educación formal, pero creo que debería ser un principio que guía cualquier realidad educativa, incluso todas las no formales, como SPLAY, como todo lo que, digamos, no es la escuela. En general, ¿por qué involucrar a las familias? Y la respuesta es inmediata, es decir, la educación no puede ser un proceso dividido. De un lado la familia y del otro todo que no es familia, escuela y... La educación, para que tenga sentido, debería ser un proceso compartido. Es decir, cada uno contribuye por lo que es su papel, pero al mismo proceso. Primero, este para mí es el valor principal. Luego, ¿cómo involucrar a las familias? Compartiendo mucho más las vivencias.
las vivencias de los niños dentro de los contextos educativos, para que las familias también puedan darse cuenta de lo que quizás no conocen. ¿Cómo aprende el niño? Es muy diferente si el niño está en su casa, dentro del contexto familiar, y si está dentro de un grupo, en relación con otros niños y con adultos también. ¿Cómo vive? ¿Cómo intenta estar en relación? ¿Cómo intenta coger lo que el contexto le ofrece? ¿Cómo intenta interpretarlo? Digamos que sí, las vivencias, las experiencias, los significados que interpretamos con respecto a todas las experiencias que se viven en los contextos educativos, deberían ser la posibilidad para compartir con las familias como estrategia para que ellas se impliquen, para que ellas comprendan también la importancia de estar al lado de todos los que trabajan en la educación. Lo que espero es ofrecer una mirada potente sobre el niño. Quizás también una mirada, no digo nueva, pero muy enfocada sobre las potencialidades de los niños, para conocer mejor su identidad y luego para intentar interpretar cómo, partiendo de su identidad, podemos construir mejor nuestras realidades educativas, las que sean, incluso todo lo que no es escuela, intentando estar cerca de la identidad de los niños y de la infancia en general.